usted ya la conoce. Sí, entonces, la anatomía plana, ¿no? La básica. Entonces, pues ya sabemos que la caja torácica, el tórax tiene una caja torácica que tiene la parte superior, tiene una abertura, que es el opérculo torácico superior, y en la parte inferior, pues sencillamente es la cavidad torácica inferior que se conecta con el abdomen. También tenemos unos músculos que están protegiendo la caja torácica y que ayudan a la respiración. Esos son la parte anterior. Tenemos el pectoral mayor y por debajo de este estaría el pectoral menor, y hacia los lados encontraríamos el serrato. Ayúdenme para que yo les doy. Bueno, entonces, pectoral mayor, serrato, y por debajo este tendría el pectoral menor, ¿vale? El subclavio vendría justo aquí. Tenemos el pectoral mayor, que está en la parte anterior, como les dije, su función es más que proteger en la parte anterior, ¿vale? En las mujeres, el pectoral está por debajo de la mama, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo claro porque es algo que pues me dicen, de pronto es muy evidente, pero no, algunos tienen la duda, ¿vale? El pectoral menor está por debajo, como les dije, no es tan extenso, no es un músculo tan plano que les va a estar protegiendo, va a participar en los movimientos de lo que es el hombro y de la escápula, ¿vale? Entonces reconozcamos, esto que quiero que más que ver esa parte reconocemos. Sí. La parte más superficial, el más grueso, va a ser el pectoral mayor. Y el que va a estar debajo de él, pues ¿cuál va a ser? El menor. Oiga chicos, yo estoy aquí entre nos un comentario sorprendido de que me están desertando muchas personas en las materias. Bueno, acá no, afortunadamente, pero en ultrasonido sí me están desertando muchos. Muy duro. No, profe, es que hay mucha gente que se brinca las materias hasta ultrasonido y esto es necesario ver para llegar a eso. Pero bueno, estoy sorprendido. Ahorita van 6 que en esta semana pasada se me retiraron y yo, bueno, este sería el menor y este sería el mayor, ¿cierto? Sí, señor. Menor, mayor. Mayor. ¿Cierto? El mayor es fácil de reconocer. Menor, Sí. menor. ¿Dale? Listo. El subclavio, pues, es el que está adherido a la clavícula, pero ¿por qué es importante? Porque él está por debajo, por encima de la arteria. Y por encima de este músculo estaría ¿la qué? Si la arteria está por debajo del músculo, ¿quién estaría por encima? La vena. Recuérdense que las venas superficiales y la arteria es profunda. Bueno, dale. Entonces, ubicamos la clavícula y es el que va en esta extensión. ¿Listo? Mira, ¿qué sucedió acá? ¿Esto qué es? ¿Un artefacto de qué? Endurecimiento. ¿Por qué razón cree que está pasando esto? Un reemplazo. No. No, Un balazo. No, tampoco. no. El estudio es con medio de contraste. ¿Un bolo? Un bolo. ¿Y qué sucedió? Se estaba haciendo la ¿Se infiltró? Lo mandaron muy adelantado. Uy, pero bastante, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el bolo está muy adelantado, está muy concentrado porque no le dio tiempo a la explosión salina. ¿Sí? Y esto sucede regularmente en los angios. Cuando no le da tiempo suficiente, el equipo barre. Se van a dar cuenta que en los angios, una cosa importante, bueno, ahorita en el tórax, ténganlo en cuenta que en los angios, obligatorio, vamos a comenzar de las bases hacia, o sea, ¿de qué? No olvido de caudal, no, sino de caudal a cefálico. ¿Listo? Esta es la razón.
Si ustedes lo hacen de cefálico a caudal, cuando está inyectando e ingresando el medio de contraste, va a ocasionar el artefacto. Lo hacen al revés, entonces ya le da el tiempo al medio de contraste para que se vaya, vaya irrigando los diferentes vasos. ¿Listo? O sea, ¿qué fase sería ese ángulo? El ángulo sería, ¿cuál fase crees que va a ser un ángulo? Porque es que si comienza abajo hacia arriba, o sea, la distribución no sería diferente, ¿no? No, tu organismo va a distribuir igual. Lo que pasa es que tú vas a barrer de aquí para evitar esto y para estar seguro de que la distribución llegue hasta donde. O sea, es decir, porque, o sea, por ejemplo, tú decías que ¿el qué? O sea, uno pone el rol para... Y él te lo va a hacer exactamente, va a comenzar de abajo hacia arriba. De abajo hacia... Ah, ok. Sí, pero es por eso, es porque si tú lo mandas, tú colocaste el rollo acá, entonces, digamos que acá está el arco del callado óptico, ¿listo? Entonces, acá, comienzas desde acá, ¿cierto? Del opérculo torácico, hacia abajo. ¿El equipo qué hace? Tú le dijiste, tan pronto sense acá, se llene, inicie, entonces el equipo se devuelve, ¿cierto? Al punto que le diste que sea el inicio, y comienza a barrer. Cuando él viene acá, como le dijiste muy rápido, el flujo de sangre tiene una velocidad que no se puede cambiar, ¿cierto? ¿Sí? Que es 3.3 metros segundos. Entonces, no lo va a permitir. Entonces, de pronto, cuando él llegue acá, ya le ha ganado. ¿Sí es? A las bases. Pasó el equipo y él hasta ahora estaba llegando acá. Puede suceder. Por ejemplo, cuando lo haces, el barrido lo puedes hacer en 2 segundos o 3 segundos, pues no le das tiempo para que llene todo. Y llenar todo es que toda la parte de la trama muscular quede llena, toda, hasta los últimos, las venas más periféricas. ¿Sí? Entonces, pero si tú lo haces al revés, entonces lleno acá, entonces tú le dices, váyase, inicie desde acá. Él comienza a barrer de aquí hacia arriba, ¿cierto? Y mientras que hizo esto, mientras se acomodó, ya pasaron más o menos 2 segundos, 3 segundos más o menos. Y mientras que comienza a barrer, comienza a subir, pues ya le ha dado tiempo de distribuir todo. Bueno, esa parte influye mucho con lo que es el tiempo barrido. ¿Listo? Entre más rápido lo hagan, toca hacer que se demore el equipo en iniciar. ¿Listo? Porque no le da tiempo, la inyección se demora. Eso es lo que se llama tiempo de retardo o delay. El tiempo que yo estimo cuánto se demora la inyección en empapar todo lo que yo necesito. ¿Sí? Es el tiempo de retardo de la inyección. ¿Dale? Ah, bueno, el cerrato. Es el que está en la parte lateral de las costillas, ¿sí? Y pues cerrato porque parece una sierra, ¿no? Por eso cerrato. ¿Listo? Dale. Entonces vamos a encontrar siempre en la parte lateral, van a ser esos cerratos. ¿Listo? Dale. Hay unos músculos que son los intercostales que participan en todo lo que es la respiración, los movimientos de la caja torácica. Y esos intercostales pues son el externo, ¿sí? El interno y el íntimo. La diferencia está en la forma en que van las fibras de estos músculos, pero lo importante aquí es que entre ellos pasa una triada, que sería la arteria, la vena y el nervio, ¿sí? Y el nervio intercostal, que es el que va a permitir que se realicen esos movimientos, tanto más motoros que sensitivos. ¿Dale? Bueno, dale un poquito más, para no quemar tanto. Dale. Entonces ubiquémonos. En esta imagen, ustedes están viendo, No se cansó de hacer eso. ¿esto qué sería? Intercostal. El íntimo. El íntimo. ¿Y por qué saben que por qué saben que ya cambia? Miren. Sí, por las fibras. Las líneas grasas se llama eso. Cuando se hipo de eso. Ahí están los tres. Íntimo, interno y externo. ¿Ok? Bueno, dale. Los músculos que le dan las costillas, pues participan junto con los supracostales y los cortos y largos.
Los cortos solamente van de de una costilla a otra, un arco intercostal, y los largos ya alcanzan a veces dos o hasta la tercera, ¿listo? Esos son posteriores, sí. Sí, posteriores. En la parte interior, posterior interna también hay, ¿listo? Dale. Lo que le está diciendo en la parte interior interna, en la parte posterior interna. Y vamos a encontrar que en la parte anterior encontramos el transverso, que es uno de los que nos va a servir para sostener el externo, ¿listo? Entonces, estos músculos son importantes porque en el masaje cardíaco impiden que se fracturen los cartílagos costales. ¿Listo? La parte cartilaginosa regularmente se fractura si uno hace mucha presión. Ellos son los que impiden eso. ¿Vale? Bueno, y estamos viendo aquí la parte cartilaginosa con el músculo también aquí incluido. ¿Vale? El trapecio en la parte posterior, ya lo habíamos hablado. En ¿Con cuello no los hablamos? Sí, en el cuello, Listo. pues la parte superior. Eso. En la parte posterior llega hasta T12 y ahí hacia arriba. Entonces, ya sabemos que es el más ancho de todos, ¿cierto? ¿Vale? Mira aquí. Más ancho de todos, ¿vale? El dorsal ancho, pues este también nos permite todo lo que es la parte más de sostenimiento, la caja torácica, ¿vale? Vamos a ver acá. Más medial que los otros, ¿vale? El romboides que estaría también más medial, ¿vale? En la parte superior, que es aquí. ¿Esto qué está sucediendo acá? ¿Qué sucedió? Hay endurecimiento de las, míralo acá. Sí. ¿Y qué otro hay? De movimiento. No. De escalera tampoco. Es que cebra. La cebra. No, yo no veo una cebra ahí. Que está como que. Exactamente. O sea que. Es Photon Starvation, ¿no? ¿Ah? Photon Starvation. Photon Starvation. Exactamente. No. Está bien. Wow. Y es faltó técnica. ¿Sí? Faltó miliamperaje. ¿Listo? Dale. Esto sucedió porque Muy rápido. lo hicieron con los brazos abajo. Mm, ¿Listo? Bueno, los transversos son los de sostenimiento ya de todo lo que es la parte de la columna, ¿sí? La parte de postura, ¿listo? Los que permiten la parte postural, ¿vale? Están en conexión, completamente conexión con todo lo que es los músculos vertebrales, ¿ok? Este es el paquete muscular vertebral, ¿vale? La tráquea. La tráquea es importante en imágenes porque su forma, ¿cómo sería la forma? Es anillos de cartílago, ¿cierto? En la parte anterior. En la parte posterior realmente es mucosa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos una tomografía de tórax y el radiólogo detecta esto es cartílago y esto es mucosa, él dice, sí lo hicieron en inspiración. Ahora, yo le digo, ¿y le hizo la expiración? Sí, doctor, sí lo hizo. No sea mentiroso porque no la hizo la expiración. ¿Él cómo sabe que no la hizo la expiración? Porque la mucosa se mete. Entonces cuando él dice, hágamele en inspiración, entonces va a quedar un anillo. Y hágale expiración, lo va a ver que se forma una C, porque la mucosa se mete dentro del anillo. ¿Listo? Tácticas ahí para que no se vayan a echar una mentirita piadosa, los pescan de esa manera. ¿Listo?
No sé si Entonces, se bajaron. hay que tener en cuenta que esa mucosa, miren, el músculo está en la parte posterior, hay que tener en cuenta de que la tráquea es redondeada en la parte anterior, pero la parte posterior tiende a ser más plana. Entonces, cuando queda bien inspirado, esa parte plana se va a embombar y en expiración se va a meter, todo lo contrario. Esta es la relación entre el esófago y la tráquea. El esófago está más a la izquierda que central, ¿ok? Entonces hay que reconocerlo porque en los estudios, cuando ustedes van a hacer una evaluación de una atresia esofágica, ¿qué harían? ¿Ustedes qué harían? Analicemos. Para mostrar esa atresia, ese esófago dilatado, ¿todos ustedes qué harían? Tengan en cuenta ya todo lo que uno quiso. ¿Qué? Pues hacer una inspiración y expiración. Ahí estaría valorando más el pulmón, pero si yo quiero mostrar el esófago, porque hay toras que mandan por esófago. ¿Se dieron cuenta? ¿Se acuerdan de la imagen del absceso? Sí. ¿Cierto? Que se podía apreciar porque tenía un contenido. Entonces, ¿qué harían para poder ver el esófago dilatado? Pasar por líquido. ¿Qué tipo de líquido? Agua. Agua. Lo quiero realzar un poquito. ¿Qué le harían? Contraste oral. Exacto. Unas goticas de contraste oral, no mucho, porque si no queda muy concentrado y nos hace artefacto. ¿Listo? Entonces, para dilatar ese esófago, pues exacto, agüita, le dan agüita al pacientico, tómese 2 vasitos, acuéstese, acostado, le dan otro vaso. ¿Sí? Le ayuda, ¿no? Porque toca que le abra la boca, le echen un chorrito, pasa, le dejan el último, ténganlo en la boca, y cuando ya van a hacer el estudio, van a iniciar el barrido, pase por favor, e inicien el barrido. No lo hacen en el momento porque si no les queda con movimiento. Con movimiento. ¿Listo? Bueno, entonces ahí estamos adelantando algunos que otros que no son tan comunes. Dale. La irrigación ya está dada por lo que es, viene desde el arco torácico, ¿cierto? Y van a hacer por las carótidas y las subclavias y participan en esa irrigación. Para arriba, pues la carótida va tanto la externa como la interna. La interna va más para el cerebro y la externa irrigar todo lo que es el cuello, parte de la base de ese cuello, ¿sí? La parte superior del tórax, y el resto va a cargo de lo que es la aorta. Ya la aorta descendente, ¿cierto? La ascendente y descendente, salen muchas de las ramas para irrigar los diferentes, ya todo lo que son las intercostales, las arterias intercostales que salen de allí. Dale. Bueno, el drenaje la única diferencia es que aquí en la parte de drenaje sí hay 2 troncos braquicefálicos, tanto izquierdo como derecho, y que van a llegar ahí las carótidas, las yugulares internas y externas, a drenar a ese tronco braquicefálico para su último punto de anastomosis sería la cava superior. ¿Listo? El drenaje linfático, junto con el cuello, es donde hay un mayor número de ganglios y están especialmente rodeando la tráquea, paratraqueales, laterales y la parte posterior, de igual en el cuello, ¿sí? ¿A dónde van a drenar? Especialmente a lo que es la vena, a la vena cava superior e inferior. ¿Vale? Los bronquios, pues sabemos que tenemos la tráquea, se bifurca, este punto se llama la carina, en dos bronquios, que sería el bronquio fuente, después vienen los troncos secundarios, de allí se van a hacer los bronquios alveolares, después vienen los segmentados y subsegmentados. ¿Listo? Ellos van a llegar a las diferentes partes de lo que es esa bolsa que es el pulmón, y de esa manera es que se va a segmentar el pulmón. Lo conocemos como segmentos del pulmón. ¿Vale?
Bueno, esa segmentación vamos a tener 10 en el derecho y 8 en el izquierdo. ¿Dale? Dale. Quede al lado, entonces la segmentación como tal, ¿cierto? ¿Vale? Esa segmentación en la lectura del estudio, el médico sí la tiene muy en cuenta, ¿sí? Él está hablando de esos segmentos, entonces dice que el apical, ¿cierto? El apical que es la lateral, posterior o anterior, si está hablando del segmento medial o del anterior. Esa segmentación él sí la tiene muy en cuenta. Digamos que nosotros, pues, conocerlas como tal, sí, claro, hace parte de nuestra formación, pero que nos digan, hágale ahí un énfasis en el segmento tal, no. Nos hablan más de lóbulos, ¿sí? Nos van a hablar de, hay una lesión en el lóbulo derecho superior o medial o basal, ¿listo? Dale. Dale. Bueno, la tráquea. La tráquea junto con los bronquios es una estructura que está, pues tiene aire. La evaluación para hacer de esa tráquea lo hacemos con una reconstrucción de pulmón. Mi. Exactamente. O sea que son las imágenes, todos los voxeles de baja intensidad. ¿Listo? De esa manera podemos hacer esa evaluación de esa vía aérea y podemos saber. Se utiliza mucho cuando. ¿Cuándo ustedes utilizarían este MI? ¿Qué se les ocurre? Pero, o sea, para la indicación, o sea, para que ¿Para qué patología? Sí. Un tromboembolismo porque es vascular. Es decir, sería ¿Neumonía? un asma, o sea, ¿pero qué buscas en el asma? ¿Neumonía? ¿No? No, la neumonía ya es una de alta densidad. ¿Qué buscarían ustedes con el MIN? ¿Se acuerdan que les había dicho? Buscar microcalcificación. Ese sería para el MIN. Patología podría ser el COVID. ¿El qué? ¿El COVID? En COVID sí se utilizan, sí, pero ¿por qué? ¿Por la mucosidad? No. La ¿Nódulos? obstrucción No. alveolar. Sí, pero ¿qué es lo que quieres realzar realmente? Mira qué es lo que está pasando ya acá. entendí. La dilatación. ¿Ah? La dilatación de los bronquios. Sí, pero ¿qué es lo que ustedes quieren ver? Mira lo que realza, el aire, ¿cierto? Entonces tú me dices, lo utilizaré en una obstrucción. ¿Qué pasa cuando se obstruye? ¿Neumotórax? Cierra el paso de... Pero queda aire, ¿cierto? Sí, Los queda endomos. formado. Exacto. Entonces, los atrapamientos de aire, el MIP. Entonces, por esa razón, El mini. el mini-MIP, perdón, esta se utiliza en lo que es todo la valoración de la vida aérea. ¿Listo? O sea, quiere decir que obligatorio hay que hacer MIP El mini. en tórax, en pulmón. ¿Listo? Dale. También, por ejemplo, en una obstrucción por un objeto extraño, una alberja. No, bueno. Yo atendí a un niño por una alberja, se le ocluyó uno de los alveolares, ¿sí? Y entonces, pues hizo un atrapamiento impresionante de aire y de esa manera había que identificarlo pues con el mismo, ¿sí? Que no se detectaba mucho con la ventana normal, tocó hacer como tal esa reconstrucción. Entonces, acá estamos viendo lo que son la tráquea, los dos bronquios fuentes mayores, viene el secundario, ¿cierto? Y viene ya lo que son los alveolares. ¿Dale? Esos bronquios siempre van acompañados de la arteria. Por eso cuando hay una pregunta que salió en TITI, póngale la dupla pulmonar de relación entre la vía aérea y la vascular se llama, me acuerdo mucho la pregunta, se llama, la relación Sí. entre, se llama la dupla pulmonar, pero está hablando de la vía aérea y la parte vascular, el bronquio y la arteria.
¿Listo? Esa es la dupla pulmonar. Bronquio y arteria. Las dos entran siempre. Van ahí pegaditas las dos. ¿Listo? Dale. Las cisuras realmente son invaginaciones de la pleura. Esas cisuras nos van a dividir el pulmón izquierdo en dos lóbulos y el derecho en tres. ¿Listo? Entonces tenemos una cisura menor que es horizontal y una cisura mayor que va transversa. Y en el derecho, entonces tendríamos pues esa que ya no está tiene tanto líquido, pero ya esas cisuras son un poco más horizontales. ¿Dale? Y ya nos forman lo que son los lóbulos. Entonces ya les he dicho que en el izquierdo tenemos dos lóbulos, lóbulo superior e inferior, ¿cierto? Y en el izquierdo. Y en el derecho tenemos el lóbulo superior, inferior y el medio. ¿Ok? Eso es lo que les decía. Nosotros nos dicen tanto el segmento tal, sino lóbulo. Y la parte, esa abertura que hay por donde entran lo que son las arterias, las venas, la parte linfática, lo conocemos como ilio, y allí, pues lo que les dije, permite la entrada de las diferentes partes de la vascularización, drenaje y defensa. Entonces acá estamos viendo parte de la cisura menor, aquí la menor, ¿sí? Y que nos está dividiendo en superior e inferior, y aquí en superior y sí, creo que no, no es el medio. Superior y inferior. Ahorita aparece aquí la del medio. Dale. Apareció. Bueno, los bronquios, que ya estamos llegando a la parte más importante. Esos bronquios son esas ramificaciones y se van dividiendo y subdividiendo y así sucesivamente hasta llegar al último, donde vamos a encontrar los alvéolos. Esos alvéolos son como racimitos de uvas, ¿sí? Huecas, que es donde se va a llevar el proceso del intercambio entre el intercambio gaseoso. ¿Dale? Entonces están rodeados por capilares, ¿cierto? Y esos capilares allí hacen anastomosis y hacen ese intercambio gaseoso, pero realmente hay un espacio, ahorita lo vamos a ver, un espacio entre el alvéolo y esa red capilar, ¿ya? ¿Vale? Que es el espacio intersticial. O sea, hay que se está yendo acá y que está acá, es el espacio intersticial. O sea, no están completamente pegados para hacer ese proceso. Ese espacio intersticial es uno de los, digamos que es el más importante, sin dejar atrás lo que es la parte del parénquima y de lo que es el mediastino, pero es un espacio que hay que conservarlo siempre porque allí es la mayor cantidad de patologías del pulmón. Esto se desarrolla allí en esas patologías. Dale. Entonces en ese espacio intersticial, que se encuentra, es donde se puede sencillamente acumular líquido, donde se pueden formar consolidaciones, ¿cierto? No solamente el espacio, sino también ahorita vamos a ver otras estructuras que puede suceder esto. ¿Vale? Bueno, entonces, ese intersticio se divide, hace unas divisiones dependiendo de cómo entra. Entonces, por ejemplo, el peribroncovascular, que es donde está el ilio, hay un espacio allí presente. Y de allí vamos a ir a lo que es el intersticio interlobular. Ya vamos a ver que esa estructura más interna. El centribular, que se da por la formación de la dupla, ¿cierto? O sea, de la parte de la dupla entre la arteria y el bronquio. Muy patológico bueno, esta es la arteria, pero no veo el bronquio. ¿Sí? Lo mismo, la arteria y el bronquio. Entonces, ¿qué sucede? Porque está ¿en dónde? En el centro. En el centro. Ahorita vamos a ver esta estructura cómo es. Esta es así, listo.
Bueno, hay una patología que se da mucho por la obstrucción ¿Cómo se ve abajo? de los poros del cuerpo, que es la comunicación entre el alveolo y el alveolo. ¿Cuál patología creen que es esa? Alveolo y alveolo. Intervelar. ¿Cómo? Intervel. Alveolar. Intervel. A ver, de las que más se conocen. No quiere decir que ¿Cómo solamente se sea ve? esta, también los conductos de Lambert se obstruyen y entonces ya es la comunicación entre el bronquio y el alveolo. Pero es más común entre el alveolo y el alveolo. ¿Cómo la conocen? El asma. Sí. Sí. ¿Y cuál otra? Ya, bueno, el asma ahora entre los bronquios y los alveolos. Y es muy común por las personas que trabajan con pintura, con polvo, Bronquitis. con EPO, Epo. porque estamos hablando de obstrucción. Ah, ok. El otro es inflamación. ¿Listo? Listo, ¿vale? Bueno, el lobulillo. El lobulillo es la parte del intersticio, la parte del parénquima pulmonar, digamos que lo que les decía, donde la mayoría de patologías se genera. ¿Sí? ¿Y qué es el lobulillo? Pues es sencillamente, ya habíamos hablado que llega a la arteria en el bronquio, por eso se llama centrifugar, ¿cierto? Velos acá. Ahí tenemos la arteria y el bronquio debe ser uno de estos dos, porque es hipodenso. ¿Listo? Las arterias son visibles, sí, la mayoría de veces, es cierto, y cuando hay edema son mucho más visibles. ¿Listo? Ya, se den cuenta que acá, por ejemplo, no es tan visible, pero cuando hay edema sí, se ve una cantidad de punticos. La arteria tiende a ser de un tamaño de 0.5 a 1 milímetro y se alcanza a visualizar, ¿sí? Y el bronquio sí viene a ser muy pequeño, por eso es que les digo que entre estos debe ser uno de ellos porque es muy pequeño, 0.5 y 15 milímetros. ¿Dale? Bueno, entonces acá tenemos la arteria y vemos lo que se ve más hipodenso es el bronquio. ¿Listo? Y den cuenta que aparece un cajoncito. Esos cajoncitos los conocemos como acinus, ya lo vamos a ver. Y es realmente el acino viene en la vena la que está rodeando esas paredes, ¿sí? Las paredes de ese acino, por eso la podemos ver realzadita ahí. ¿Ok? Ya si hay una enfermedad fibrosa, una enfermedad destructiva, ya vamos a ver las paredes, pero por esa enfermedad, que ya vamos a ver, esos son los patrones, ¿vale? Pulmonares. Bueno, entonces acá estamos viendo para que entiendan, la relación de la dupla, mira, la arteria y el bronquio, ¿cierto? ¿A dónde llegan? A la parte central. ¿A la central de qué? De este compartimiento. De este compartimiento. ¿Y ese compartimento cómo se llama? El acino. El acino. ¿Listo? Y lo que divide, o sea, las paredes, digamos que es el acino, y lo que divide esas paredes es los septos. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Bien ahí? Sí. Y la que va a estar en contorno a esos septos, ¿quién va a ser? La vena. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, señor. ¿Sí? Obvio. No sé quién dijo sí, señor, pero yo lo pongo porque todos sí. ¿Listo? Una señorita. Bueno, nuevamente el tamaño, que son estructuras muy pequeñas que no podemos muchas veces valorar, pero cuando son visibles, cuando hay patología. En un pulmón normal regularmente no las podemos ver. ¿Listo? ¿Dale? Bueno, el lobulillo, ya les dije que es el lobulillo secundario, y pues acá hay que tener en cuenta lo que les decía, la relación entre la arteria y la vena, que es arteria centrifugar y perivolunar. Entonces, cuando estas se encuentra, es que la patología se encuentra a nivel central y la otra se encuentra a nivel de ¿qué? De los septos, o sea, de las paredes. ¿Listo?
¿Dale? Bueno, entonces, bueno, la parte del secto como tal, vamos a ver esto. Y eso nos da una serie de patrones para describir qué tipo de enfermedad es. Esto es cuando ya hay un edema o hay una enfermedad de fibrosis que está afectando esas paredes. ¿Vale? Listo. Entonces, tenemos una serie de patrones. Se habla de patrón cuando sucede en los dos pulmones. Esto me acuerda ¿Ok? tanto a Douglas. En los dos pulmones. ¿Qué? Esto me acuerda mucho a Douglas. Entonces tenemos patrón cuando están afectándose los dos pulmones. ¿Listo? De lo contrario no es patrón. ¿Ok? Entonces, hablamos de un patrón reticular. Reticular es cuando está comprometiendo todo lo que es los septos, o sea, las paredes del acino, y de ese patrón pues vamos a encontrar que las patologías más comunes es esta, la fibrosis, ¿sí? Esa fibrosis es el degeneramiento de ese acino, por eso lo podemos observar. También se ve mucho la neumonía intersticial. ¿Listo? La neumonía tiene un parámetro que es puede ser intersticial o puede ser de la vía aérea. Cuando es intersticial está en el espacio que ya sabemos cuál es, ¿no? Que está en medio de ese intercambio gaseoso. Y cuando es de la vía aérea está comprometiendo ya directamente el alveolo y el bronquio. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, y pues el otro patrón es el de atenuación, pero es la atenuación que compromete las estructuras macro, no tan micro. Bueno, porque miren que allá tenemos otro patrón de atenuación. Entonces, en esta vamos a ver estructuras que podemos ver más de 1 milímetro y que regularmente tienen densidades de menos 0 o que están entre muy cerca a 0, por ejemplo 5 a menos 0. Si yo les digo que tiene una densidad de 5, ¿esto qué sería? Líquido aire, pero. ¿Por qué? O sea, es como. O sea. Está encapsulado Sí. el aire con agua, podría ser. Bueno, ¿qué está encapsulado? ¿El aire o el agua? El agua. Ah, Entonces, ¿qué sería? Un quiste. ¿Listo? ¿Bien? ¿Bien? Sí, exacto, un quiste. Listo. Ahora, el nodular. ¿A qué hace referencia el nodular? Ah, no, no. Anódulo. ¿Sí? Anódulo. Estos pueden ser pequeños o pueden ser grandes. ¿Un nódulo hasta qué tamaño es nódulo? No. Como hasta los 5 centímetros. O mucho. ¿Dos, tres? 3. 3. Está establecido que después de los 3 es más. ¿Listo? Sí, centímetros. Entonces, esos nódulos, pues, lo pueden ver, este sería una tuberculosis miliar, nodular, y está por esa cantidad de puntos. Ya la metástasis van a encontrar estos mismos nódulos, pero de mayor tamaño, y no de un tamaño como tan homogéneo, sino que tienden a ser de diferentes tamaños, ¿listo? Y la atenuación alveolar es la característica para que la diferencien de esta que está, des en cuenta que el patrón de atenuación está, la flecha hacia abajo significa que está con densidades por debajo, entre 0, ¿sí? Muy cerca al 0, y pues ya va a diferir en que tiende a hacerse un poco denso, un poco más hiperdenso, mirando la imagen, ¿sí? Y esto se conoce como vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, ¿y dónde sucede? Pues sucede en el alveolo.
¿ok? Por eso tiene ese nombre de atenuación alveolar. ¿Listo? Entonces, prácticamente estos son los patrones que se tienen en cuenta para la evaluación de la patología intersticial. ¿Cuántas enfermedades hay? Establecidas hasta el momento, hay alrededor de unos 130 y todos los años el glosario de FESMED están actualizándolo y cambiándolo. Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta sencillamente puede involucrar que tiene un patrón reticular y puede tener un patrón nodular. Entonces la combinación de los dos da una patología diferente. O que puede tener las tres, ¿sí? O que pueden estar las cuatro. Y adicional a eso puede tener otro tipo de afección en tanto en la pleura. Entonces ahí están las diferentes. Se lo voy a compartir, se lo comparto para que ustedes son tan juiciosos. ¿Sí? Eso, voy a leer y voy a buscar allá bien chévere qué es eso. Carlos Castro. Por eso, Es que claro. nosotros Pero tenemos esa, un trabajo de digamos que es patología para que lo miren y lo identifiquen, pero yo no voy tan allá porque No, me parece perfecto. hay cosas que son complicadas. Cuando se mezclan los cuatro patrones es complicado. Pero hay cosas muy evidentes, ¿no? Yo les digo, bueno, ya vamos a este. Falta otro patrón, entre comillas, que algunos dicen, eso no es un patrón. Eso sencillamente es una patología o es un signo. Y tenemos que cuando hay un líquido en ese espacio intersticial o en esa vía aérea, acuérdense que hay dos maneras, puede ser en el intersticio o en la vía aérea, el uno está fuera del acino y el otro está dentro del acino, puede ocasionar neumonía. ¿Se acuerdan que les decía neumonía intersticial o neumonía la otra alveolar? Entonces, sencillamente, neumonía comienza con un líquido que se va a infectar, va a evolucionar volviéndose pus, y ese pus a medida va cogiendo, digamos, más consolidación, se va volviendo más espeso e incluso puede solidificarse muchas veces formando PJ, ¿cierto? Entonces cuando ustedes ven esto, lo llamamos un signo de consolidación, ¿cierto? Ah, no, que tiene una imagen con consolidación, porque cuando ustedes van a realizar un estudio de alta resolución, ¿qué tiene que hacer uno como tecnólogo? Verificar la placa, la radiografía primero, si es realmente de alta resolución. Si aparece una consolidación, no es de alta resolución. Es un estudio con medio de contraste que hay que pues, descartar la neumonía, ¿sí? Si no aparece la consolidación, sí es de alta resolución, porque es una enfermedad intersticial. ¿Listo? Entonces, esa consolidación, podemos ver unos signos también que hablan, ustedes han escuchado los de broncograma aéreo, me imagino. ¿Sí? Los que trabajan ya en clínica. El broncograma aéreo es esto, cuando vemos el bronquio envuelto por esas lesiones. O sea, podemos apreciar el aire, ¿cierto? O el atrapamiento del aire dentro de la lesión. Eso es un broncograma aéreo. ¿Listo? Y la consolidación como tal es esto. ¿Listo? Ténganlo en cuenta porque bueno, entonces en su futuro lo pueden ver. De pronto su futuro quiz. Listo, entonces, mira, hay una imagen, un estudiante este semestre me mostró una imagen, pero igualita, casi que similar. Y me dijo, profe, es que me dijeron que era esto. Entonces yo le dije, ¿y tú qué crees que es? Me dijeron que era una bula. Le dije, ¿estás segura? Pues por eso vengo a preguntarle. Le dije, no, yo no te doy la respuesta. ¿Tú qué harías para saber si sí o no es una bula? ¿Qué harían ustedes? Por las Bueno, paredes. Por las paredes, bueno, ¿qué más? Por ahí lo escuché. El Roy. Tanta, Para ¿listo? mirar las unidades. Roy, tal. Me dio 5, 8. ¿Qué es? Líquido. O sea, Quiste. un quiste. Pero si esto me da menos 200, ahora sí que es. O sea, una bula. Eso es lo que hay. Chistoso. La
técnica aseguró que era una bula. Le dije, tráeme y lo hacemos. Y no era una bula. Era un quiste. ¿Listo? Entonces, antes de estar, hay que cerciorarse con las medidas. ¿Listo? Porque engaña. ¿Sí o no? ¿O no engaña? En el caso de la... ¿Listo? Bueno, dale pues. Bueno, el enfisema. Dale, déjalo. El enfisema. Hablábamos de que el enfisema se veía en las imágenes, ¿qué? Lobulillar. Esa es la manera en que ustedes van a identificar ese enfisema. Uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Sí ven? Listo. Dale. Bueno, esto ya les metí, es que es mucha lo que le metí ahí para... No alcanzaríamos a lo que quiero llegar. ¿Sí? Esto se los voy a compartir para que ustedes ahorita... Profe, ¿pero qué hubo? ¿Ya me lo vio? No, ya, espérenme que yo voy a llegar a la casa. Profe, ya. Bueno, el amartoma. Entonces la clasificación de los nódulos es también importante conocerla cuando vamos a hacer un estudio por nódulo pulmonar. Ese nódulo pulmonar, sencillamente, si nos aparece una lesión que se conserva por debajo de los 3 centímetros, pero que tiene diferentes densidades, que tiene hipodensas, isodensas e hiperdensas, ¿sí? Es un amartoma. Los amartomas no es necesario inyectar el medio de contraste, sencillamente se le hace un estudio simple y se acabó. ¿Listo? Ojo que depende del sitio donde trabajen o donde vayan a trabajar, porque no todos, pues por lo menos en 2 de las instituciones más grandes que yo he estado, no se inyectaba medio de contraste. En instituciones ya más pequeñas, algunos sí se inyectan, pero muy ocasionalmente. ¿Listo? Entonces, el amartoma es ese tipo de lesión. ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta ya para el nódulo como tal? Pues esto es más del médico. Si ese nódulo tiene unos bordes bien diferenciados, ¿cierto? Tiende a ser homogéneo, Bien definido, pues hablamos de un sólido. Ya si este no es sólido como tal, pues no es definido, de pronto se aparece que fuera virus esmerilado, ¿cierto? Pero yo lo confundiría con virus esmerilado. ¿Sí? Pero acá ya vemos que hay algo dentro de él, entonces es parcialmente sólido, ¿listo? Y el otro es no sólido. ¿Qué es lo que sucede con estos dos especialmente? Que determina, si es un nódulo como tal, determina la malignidad. Cuando no está definido sus paredes es porque puede diseminarse fácilmente, mientras que el otro no. ¿Listo? Ya vamos a ver lo que es el protocolo como tal. ¿Dale? Bueno, eso lo hablamos en el protocolo del nódulo pulmonar mejor. A ver, este es harto. Ese es un patrón biliar, entonces ese patrón es típico de tuberculosis. Exacto, pero des en cuenta cuando hablamos de biliar, ¿qué sería? ¿De milimétrico? De biliar. ¿De qué? De milimétrico. Pero si es que no dice. Ese es si ustedes lo ven así, ¿ustedes qué dirían? ¿Esos son qué? Miles. Milias. Pero ¿qué? ¿Son qué? ¿Nódulos? Nódulos, exacto. Y tú lo has dicho, muchísimos, muchos nódulos. Sí, exacto. Bueno, es que hay muchos patrones allí. Entonces acabamos con la masa. La masa más de 3 centímetros, ¿cierto? 3 centímetros. Opacidad, realza o no realza con el medio de contraste. Ten en cuenta que la masa puede tener también características como una amartoma, ¿cierto? Densidades bajas, más o menos isodensas y hiperdensas. Pero ¿cuál es la diferencia? Los bordes. ¿Y cuál otra?
el tamaño. ¿Está por encima de cuánto? De 3. ¿Listo? Bien. Bien, bien. Ahí entonces con esa densidad, ahí, con el medio de contraste, tenemos que determinar qué tipo de densidad es. Esa patrón reticular, estamos hablando de esa forma que hace el acino, se pueden apreciar algunos acinos como tal, ¿sí? Miren. Pero es que esto es una forma ya de destrucción del acino, por esa razón se ve. Entonces, regularmente es una enfermedad de tipo inflamatoria y que termina, pues, muy mal con una fibrosis. Y al haber esa destrucción, pues causa espacios y esos espacios son llenos de líquido y lo que conocemos como fibrosis quística. Bueno, el patrón reticular, entonces ese patrón reticular, nuevamente realce de todo lo que es la parte de los sectus, del acino, pero ya no se ve hipodenso, sino se ve ¿qué? ¿La imagen cómo se ve? Bien meridado, exactamente. Esa es la diferencia entre el patrón de empedrado, ¿sí? Y ahorita vamos a ver uno de panal de abejas, que es diferente. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Entonces cuando ustedes van a decir, asienten con patrón de panal de abejas, entonces es porque no sé cómo está. Bueno, el halo, esto, para que ustedes lo consulten. Bueno. ¿Qué sucede con la pared torácica? Entonces, resulta que esta aparenta ser una masa de origen pulmonar, ¿sí? Aparenta ser una masa de origen pulmonar, pero no lo es. ¿Sí? Realmente el origen está por fuera de lo que es el tórax, el pulmón, pero infiltró, ¿sí? Ella se originó acá e infiltró, comprometiendo ya pues todo lo que es el parénquima pulmonar y incluso el mediastino. ¿Sí que ya llegó al mediastino? ¿Pero eso es maligno? ¿Cómo? ¿Eso es maligno? Maligno. Y por la infiltración. ¿Sí? Los malignos regularmente infiltran. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí llegó el momento. Bueno. ¿Qué, patrón? ¿Eso tiene varias cosas? Tiene varios Sí. porque veo. Esa vaina, a ver cuál. Tiene como... ¿Tiene quiste? Quiste, sí. O sea que tiene un patrón de qué? Atenuación. Listo. Va uno. ¿Qué otro? ¿Tiene signos de? ¿Signos de qué? Enfermedad viola. Sí puede estar, o sea, tendría un compromiso de los alveolos, sí. Sí, pero, ay, ¿cómo es que se llama? Pero entonces ¿eso es un signo de qué? Ay, se me olvidó. No, No, no hablemos de patología, sino signo. Ay, no. Sí. ¿Sí? ¿De consolidación? Consolidación. Ese es un signo de consolidación. Ya tenemos uno de atenuación alveolar, atenuación, listo. ¿Y cuál otro vemos ahí? Dentro de este signo de consolidación que estamos viendo. Nódulos. No. ¿Qué es eso que les? Los bronquios. O sea que sería un Lo que nos estabas diciendo de... otro signo de
Ya te puse. No, el que tú estabas diciendo, el de... No. No, no. Bronco. Bronconeumonía. ¿Cómo? Bronconeumonía. No. Esa es una neumonía que está ya consolidada, sí. Pero sería. Broncograma aéreo. ¿En qué? Broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Exacto. Broncograma porque la conciliación nos está mostrando el aire allí, atrapado, los broncos. ¿Listo? ¿Fácil? Botado. ¿Y qué tenemos acá? Es casi igual a este. Ese es un panal de abejas. Panal de abejas. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ahora, Panal de abejas. ¿sí? Sí, es que parece un panal. Pero panal de abejas, ¿pero qué? ¿Esto qué sería entonces? Todo lo que está dentro de ese panal de abejas. De atenuación. O sea, ¿qué crees que es eso? Lesiones Quistes. 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 O sea, ¿qué enfermedad sería esta? Ya lo nombré. ¿Cómo? quistes. Fibrosis. Fibrosis. Listo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Nada más. Descríbame eso, mejor dicho. Es un nódulo no Sí, no de... sólido, semisólido. Sí, las paredes irregulares, no está bien definido. O sea que este también es un nódulo. Este también es un nódulo. Este también es un nódulo. Obvio. Múltiples nódulos. Una metástasis. No. Pero me que esa parte de cuando el nódulo, que no se confunde bastante con eso. Entonces, ¿qué patrón sería este? La De característica es. consolidación. No. Ahí hay una consolidación. ¿En dónde está la consolidación? Abajo. Eso. Eso. Consolidación. Listo. Esto es consolidación. Listo. Y esto ya se está volviendo consolidación. También, ¿cuál es el otro signo que sabemos que es una consolidación? Porque tiene qué? ¿El bronquio? Sí. Broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Listo. Ahora, ¿qué otro patrón ven ahí? Efisema. El efisema se ve un poquito más, acuérdense que se está viendo, tendiendo a ser hiperdenso. Hematoma. No. No, porque se veía. Entonces, está en el espacio intersticial, está comprometiendo el espacio intersticial. Y fue algo que nos aquejó y aún sigue, ¿no? Y nos estuvo encerraditos un año larguito. ¿Pero es más? ¿Esto qué es entonces? COVID. Dice COVID. Pero entonces, ¿qué patrón sería? Crazy pain. No, mentira, no me acuerdo. Atenuación, ¿qué? Nubla. Pero es que eso Ah, es lo que alveolar. transcribió en el COVID. ¿Listo? ¿Claros ahí? Solo. Listo. ¿Y acá? Bueno, entonces este es el COVID que ya está pasando a otro estadio que ya se infectó y porque murieron mucha gente, era por esto. Se infectaban y terminaban en esto, en neumonías. Y ahora, este sí está fácil, a ver, escríbeme qué ven ahí. Obstrucción alveolar. Obstrucción alveolar. Bueno, sí, la patología está en los alveolos. Pero eso no sería líquido. No. Porque se está contrastado. ¿no? Bueno, sí, sí sería líquido, pero ¿en dónde se encuentra el líquido? Realmente el virus merilado es líquido, que está en el espacio que exactamente. Entonces ese se consolida y se forma una neumonía. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo acá?
Broncogramae. Broncogramae. Y ese es el signo que nos está diciendo que esto se está Consolidado. ¿Listo? ¿Sí? Ok, dale. Dale pues. Dale que esto está poniéndose bueno. Bueno, ¿qué pasa con la pleura? Devuélvete un poquito. Acabo la clase. Entonces, ya, ¿verdad? Quedan 10 minutos. Ah, no, nos alcanzamos. Listo. La pleura tenemos dos pleuras, ¿cierto? Sí. Una que está adherida al pulmón, Visceral. que es la parietal, ¿cierto? Y la otra que está adherida Vísceras. a las vísceras. ¿Listo? Sí. Entonces, y en medio de ellas, ¿qué hay? El espacio pleural, que es virtual. Ella normal no lo podemos apreciar. Solamente cuando hay patologías vemos que efectivamente se separa, porque hay una acumulación de líquidos, ¿vale? Entonces, esa pleura pues ya recubre tanto la pared como todas las vísceras, ¿vale? Ahora sí, veamos las patologías como tal, como las podemos apreciar, ¿cierto? Aquí estamos viendo que se pueden ver las dos paredes. Esta es una de las paredes y la otra está acá, abajo. Acá, esta y bueno, la otra, sabemos que esta, pero no la podemos definir como tal. Lo mismo acá, ¿cierto? Y en esta. Entonces, si es atrapamiento de aire en el tórax, ¿cómo lo conocemos? Entonces, para saber que esto es aire, bueno, esto es muy fácil regularmente saber que es un neumotórax por una razón. El paciente dice, paciente que sufrió trauma costal, ¿sí? Pues obvio que va a ser aire que entró al espacio, ¿listo? O sea que esto es un neumotórax, ¿listo? ¿Y cómo se diferencia de una bula? ¿De qué? De una bula. Porque la bula regularmente esto es ocasionada por una patología crónica. Esto es una aguda, ¿sí? Pero, ¿cómo la reconocen? Porque es que la bula regularmente, las paredes son más gruesas, ¿sí? Y como es crónico, regularmente es por el EPOC y todo esto, así que las paredes de la sino sean mayores. Bueno, ahora dice, cuando este trauma ocasionó ese neumotórax, pero también ocasionó una herida dentro del tórax, ¿sí? Dentro de la parte del parénquima y comenzó a sangrar. ¿Cómo se llama? Un hemotórax. Entonces tenemos un hemotórax. ¿Y por qué dije que era un hemotórax? Resulta que los hemotórax regularmente cuando son agudos, que es más fácil de diferenciarlos, tienen diferentes densidades. Lo mismo que sucede en el cráneo, ¿recuerdan? Sí. Sí, pero acá es más rápido. Acá sucede más rápido. Se comienza a coagular la sangre, entonces el hematocrito baja y van a ver que alguna se hizo densa, otra hipodensa y otra que se ve muy densa, que es la que por donde está saliendo la sangre. O sea, el vaso que se rompió es la que está allí, hizo densa. ¿Sí es claro, muchachos? Sí. Por eso siempre en trauma hay que inyectar medio de contraste. ¿Ok? Para saber lo que está sucediendo acá, miren. Está mostrándonos que se rompió una arteria. ¿Listo? Bueno, ahora, hay un espacio, un líquido, ¿cierto? Que les dije que está en medio de esos dos espacios, desde el espacio pleural, entre las dos pleuras, ¿cierto? Y ese líquido puede dar por trauma o puede ser por una enfermedad que ya un cáncer, una neumonía, puede ocasionar que ese líquido comience a producirse más de lo necesario porque se trata de defender el organismo y eso lo conocemos como ¿cómo qué? ¿Como pleura? Sí, pero entonces no. Sí. Líquido pleura. Sí, es líquido pleural, pero ¿cómo conocerías cuando ya está abundante? Y el otro es. No. Más conocido como. Entonces es un término que no se debería utilizar especialmente cuando hay ACVs. ¿Derrame? ¿Derrame qué? Pleural. Derrames pleurales. ¿Listo?
Y entonces, No, pero vemos habían dicho esto rápido, en que no. ventana de pulmón, pero si le pusiéramos ventana de mediastino, lo veríamos exactamente igual. Lo veríamos tal cual. Y te dicen, esto entonces, ¿por qué se llama un kilotórax? Un kilotórax. Si este es líquido pleural, y a este, ¿por qué no le dicen lo mismo? Derrame pleural. Sí, y le llaman kilotórax. ¿Por qué? Porque Está tiene con un, sólido líquido. porque tiene 1 kilo. Porque pesa de más. Las densidades. ¿Por qué? Las densidades. No, pero si tú lo ves en ventana de parénquima, es exactamente igual. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí es donde viene toda la historia clínica. Entonces dice que el paciente tiene un linfoma Hodgkin y que pues hay afectación de la parte del mediastino y ocasionó la ruptura del quilo. ¿Saben qué es el quilo, no? Sí. Donde viene a hacer todo el drenaje, la parte posterior del tórax, el drenaje linfático. ¿Sí? Eso es uno del aparato. Entonces se rompe ese quilo y viene a la parte, a comprometer la pleura. ¿Listo? Entonces, ¿claros ahí? ¿Pueden diferenciarlos? Bueno, Sí, 6 minutos, 6 minutos. Dale. Ay, lo de los Profe, sus estudiantes del semestre pasado me contaron que usted les daba break. ¿Verdad que? Les daba break. Y No, nosotros ni pero- 5 Uy. minutos. Mira, ¿qué están viendo ahí? no muerto. break. Motoras, listo, dale, eso Motoras. tienes que hacerle. Bueno, y ahí, bueno, el enfisema regularmente aparece por un procedimiento o por una enfermedad que se desestabiliza, ¿sí? Y pues ocasiona que haya un edema generalizado, sobre todo en la piel, ¿sí? O un procedimiento, digamos, en cirugía, sucede mucho, en las cardíacas, que el paciente dura mucho tiempo expuesto y causa enfisema. Entonces lo bajan de cirugía para mirar qué ha sucedido, si ya alcanzó a llegar a la torre de control. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale. Dale, dale. ¿De qué tiene ese nivel? El diafragma, pues es ese músculo que nos separa el tórax del abdomen y que tiene unos hiatos que permiten el paso de lo que es la aorta, el esófago y todo lo que son las partes nerviosas, ¿vale? Y dale más. Bueno, entonces para que reconozcamos ahora sí, estructuras como el diafragma. Este es el diafragma, lo están viendo, este es el diafragma. Y este ensanchamiento que están acá, que tiene forma de herradura, ¿se acuerdan que les decía que si tenía esta forma y esta forma, ¿cómo la conocíamos? Lo mismo que el estribo en el oído, ¿no? ¿Se acuerdan de las cruras? ¿Sí? También la crura, entonces la crura diafragmática. Y pues, ¿la pueden reconocer fácilmente o no? ¿El diafragma? Sí. ¿Dale? Bueno, dale, esta es parte, no, porque esta es una memoria para patología. ¿Qué tenemos acá? ¿Ya? El timo es una estructura que está en los niños, es más grande en los niños y en los adultos se comienza a atrofiar. ¿Y por qué? Porque hace parte de lo que es la parte inmunológica del cuerpo. Entonces en los niños pues es mucho más grande por esa razón, porque depende, allí hay mucha producción de estos anticuerpos que nos van a ayudar a defender. En los adultos ya tiene una atrofia, es más pequeña, pero aún está. Dale. Dale más. Bueno, ahí está. Devuélvelo. Ahí. En la parte de los nódulos, no, dejémoslo en la parte, hay un protocolo de nódulo. Bueno, el timo, ¿cómo se ve? Dale. Dale más. Ya, profe, así. Y No, Regálenos 2 minutos. listo. Dejémoslo ahí.